Hermanos, buenos días. Bueno, vamos a empezar con la lección de hoy. Y acuérdense que la serie de lecciones que estamos viendo con el hermano Alejandro, y ahora el tema de hoy se llama Continúa sirviendo fielmente. Voy a empezar con una pregunta. Y usualmente casi la mayoría de nosotros tenemos plantas en nuestra casa que son siempre con un propósito. Cuando usted siembra o planta algo en su casa, ¿qué es lo que espera de ese árbol o de esa planta? Que crezca y produzca, que crezca y esté bonita. Sí, y sí, yo pienso que es una de las imágenes que nos recuerda también la Biblia, de la higuera es una, y otras. Árbol que no da fruto, hay consecuencias también. Y la aplicación para la vida trae un ejemplo también de eso. Pero vamos a orar para seguir adelante. Oremos. Padre Santo, te agradezco, Señor, por este día que has permitido, Señor, estar juntos otra vez, Señor. Te damos las gracias porque tú has sido siempre fiel, Señor. Gracias por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú guiando este estudio, Señor. Gracias por ser quien eres y te agradecemos lo que has hecho en tu iglesia. Te lo agradecemos siempre en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, aquí lo que el escritor dice, da el ejemplo, dice mi esposa me cuenta que cuando era pequeña su abuelo plantó una semilla de aguacate. Dice, lo puso en el patio, dice, con la esperanza de algún día tener un árbol grande y frondoso y algún tiempo produjera. Dice, no obstante, el árbol no daba frutos y lo siguió cuidando, alimentándolo, protegiéndolo, y era todo lo que podía hacer. Y eso era importante. El abuelo sabía que algún día daría fruto. No sabía cuándo, pero era lógico que sucedería. Él fue muy diligente en hacer lo que le correspondía a él. Finalmente un día el árbol dio frutos y desde entonces no ha dejado de darlos. Son una delicia. De igual forma, el cristiano debe vivir su vida con la esperanza y confiando en el Señor y en su palabra, pero también sabe que debe ser fiel. Y al presentarse, dice, para estar listos, para en algún tiempo dar ese fruto que Dios espera de nosotros. Dice, eso es lo que se espera acerca de cada uno de nosotros, que algún día el Señor regrese y debe encontrarnos preparados con nuestros frutos. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús les habla a sus discípulos, les advierte de muchas cosas. Les dio una lección magistral y que fue una lección que les dio pues Jesucristo al estar con ellos. El Hijo del Hombre, de aquel que habló el profeta Daniel, habló de la fidelidad de él, y sabemos que Dios es fiel y su palabra se cumplirá y que Jesús va a regresar en algún momento. Los discípulos y todos los que vendrían atrás de él, como por ejemplo nosotros, se espera lo mismo, que seamos fieles en nuestra vida ya como seguidores de Jesucristo, como nuevos hombres. Jesús nos manda a velar y no ser tomados por sorpresa y trabajar para el Señor y para su obra, de tal manera que sean diligentes y no se confíen. Un montón de advertencias que les da y que tenemos a través de cuando ya somos nuevos creyentes. Pero hay una pregunta: ¿qué debo hacer mientras espero que Jesús regrese? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Seguir predicando el evangelio. Amén. Pero también dando el ejemplo. Amén. Amén. Yo creo que lo mínimo que podamos hacer es invitar a personas a la iglesia, pero no conformarnos solo con eso. Lo ideal sería compartir las buenas nuevas. Pero sí, no dejemos de invitar a las personas cuando haya oportunidad, cualquier conversación,
simplemente hacer la pregunta, ¿está yendo a alguna iglesia? Y ahí aprovechar, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la lectura de Mateo 24, del 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Empieza con un mandato, esa parte, con un mandato. Dice, velad pues. O sea, y también la palabra pues significa que algo ya les ha platicado, que algo ya les ha instruido, les ha dado instrucciones para que tengan cuidado y estar alertas. Y lo seguro es que aunque pudiéramos saber que Él tardaría, sabemos que Él va a regresar. Tenemos que tener eso en mente. Y así como todo se ha cumplido y se va a cumplir, se va a cumplir en algún tiempo o al fin de los tiempos. Y antes de la llegada de Jesucristo, como lo hemos visto en las lecciones pasadas, que va a haber muchas señales. Y esas señales que sabemos que Él va a venir, nos tiene que tener alerta, pero también no podemos esperar hasta las señales. Tenemos que hacer lo que nos corresponde sin esperar a las señales. Ya creo que ya esperando las señales ya es una parte ya de no estar bien alerta nosotros. Yo creo que tenemos que estar listos aunque no veamos las señales. Y esas señales que apuntan a su regreso son solamente señales. Si Dios no quiso que supiéramos cuándo regresaría Él, porque ya no viviríamos por fe. Ya la fe cambiaría de nosotros. Tenemos que estar listos sin esperar a ver señales. Dice, lo cierto es que la hora va a llegar y por eso las señales están para advertirnos, permitir que nos preparemos. Y como les digo, aquí nos dice que al ver las señales vamos a estar preparados, pero no podemos esperar también a ver esas señales, porque cuando hay alguna desgracia en algún lugar es cuando la gente se une, tristemente es cuando la gente se une para orar y no oran antes de que sucedan las cosas. Jesús nos manda a que velemos. Dice, velad pues. Es un mandato, no es una sugerencia, ni si quieres hazlo, sino que es algo que tenemos que hacer. Debemos estar alertas, velando, porque no sabemos cuándo Él va a regresar. Si a usted le mandan a cuidar una casa, usualmente sabe cuándo la persona va a regresar a esa casa. Y cuando usted sabe cuándo va a llegar esa persona, en el transcurso ese puede hacer usted muchas cosas que no debería, porque ya sabe la fecha que regresa. Y no es de esa manera. No podemos ser tomados por sorpresa. Debemos estar constantemente. Porque sabemos que eso nadie lo sabe y son una de las cosas que tristemente muchas personas han tomado para hacer lo que les da la gana en ciertas iglesias. Pero la palabra velar, ¿qué otro significado le pueden dar a la palabra velar? Cuidar, estar alertas. Vigilantes. Vigilantes. Ya. Voy a leerles un poquito de lo que explica aquí. Dice, al mismo tiempo no debes confiarte en vivir la vida como si eso no importara. Dios quiere que vivamos para Él y que velemos, que estemos preparados y alertas, porque no sabemos
qué día ni qué hora vendrá. Seamos fieles en cumplir lo que se nos ha encomendado. No seamos tomados por sorpresa, sino vivamos como sabios en un mundo de necios, sabiendo que es lo que vendrá en el futuro. Pero también debemos anhelar el regreso de Jesús. ¿Qué esa palabra anhelar? ¿Qué otra manera se puede entender para ustedes? Deseo. Deseo. ¿Algún ejemplo? Si alguien puede dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno está encinta, que está embarazado, anhela conocer a su bebé. Ajá. Pero hay una fecha. Bueno, Ya hay más o menos un cálculo. término, Ya. ya. Entonces, para mí sería más sorpresa si no sabes el sexo Ya. del bebé y esperar hasta ese momento. Es otro ejemplo. Pero, ¿verdad? Es algo muy, anhelar. Es algo, una expresión intensiva, como suspirar por algo, desvivirse por algo, ansiar, queriendo algo en particular de manera intensa. Un ejemplo, algo intenso, como cuando tiene hambre y quiere comer. Yo no le recomiendo sufrir con hambre, es muy difícil. Pasado por eso aparte, sí es muy fea. Yo me enojo si no como. Ajá. Entonces tiene uno ese anhelo de comer, de saciar esa necesidad. Entonces así tenemos que esperar la llegada de Jesús. Otro ejemplo, como cuando tenemos sed y queremos beber. ¿Le pido la puerta, por favor? Entonces, yo no me levanto de la iglesia buscando por dónde entrar. Creo que estaban laqueadas la puerta. Todas están maquilladas, todas. Ok, otro ejemplo. Yo anduve alrededor de todas. Cuando está bajo el agua o se está ahogando y tiene ahí, usted patalea, manotea para alcanzar el aire. Esa es desesperación. Así deberíamos estar esperando la llegada de Jesús también. Eso es parte de anhelar, como desvivirse por algo. Bueno, sigamos adelante. Esos son unos ejemplos como muy, para mí, grandes de cómo anhelar la venida de Jesús. Parte de velar del regreso implica estar alerta. Eso no se trata de estar relajado ni dormido. Estar alerta implica tener un nivel máximo de atención, como si supieras que un ladrón viene a robar tu casa. Si supieras cuando alguien viene a robar a su casa, usted estaría ahí presente para saber, al menos para saber quién lo hizo o atraparlo en ese momento. Si vemos aquí lo que dice Jesucristo, dice: velad pues, porque no sabéis la hora en que va a venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese la hora que el ladrón había de venir velaría y no dejaría minar su casa. Así estaríamos nosotros, pero no hace falta estar en esa situación. Eso es que Jesús ¿qué es lo que quiere que hagamos? Que no seamos tomados por sorpresa, como toda la generación que vivió en los días de Noé. Acuérdense, ellos estaban haciendo lo que les daba la gana en su vida. No vivamos como vivíamos antes. Acuérdense que hubo un tiempo de nuestra vida que cambió al encontrar a Jesucristo. Debemos vivir con sobriedad y seriedad, gozándonos en lo que va a suceder, pero asegurándonos en que estamos bien preparados. Debemos vivir de esa manera. El versículo, lo que habla del versículo 44, dice: habiendo explicado esas diversas maneras de cómo debemos estar, o de cómo debe estar un padre de familia, él mencionó el versículo 44. Dice: vendrán falsos maestros. Lo vimos en la parte de las lecciones que enseñó el hermano Alejandro. Van a venir falsos cristos,
falsas enseñanzas, falsas señales, falsos anuncios. Sin embargo, el cristiano no puede estar sin estar alerta, tiene que estar cuidadoso. Solo un necio, uno que desestime lo que la Escritura afirma y enseña con verdad, puede pasar por alto todas las señales y advertencias que el Señor nos encuentre preparados y no nos tome por sorpresa. Dice, no sigamos presos de ese error que ha llegado a muchas personas, a personas a la perdición, a la muerte y a tragedias en su vida por no estar alertas. El Señor vendrá y el día y la hora solo Él lo sabe. No pierda su tiempo en averiguar cuándo va a llegar, porque no lo va a encontrar. Otro ejemplo de advertencias. Ahora los carros nuevos, ¿cuántos signos de advertencia tiene? Y tiene muchos ahora. Ahora en el espejo sale una luz cuando un carro va al lado o del otro lado. Cuando va de reversa hay una alarma que le advierte que está muy cerca. Ahora, donde enfrente, cuando prende la llave y se prenden todas las lucecitas, son advertencias. No puede usted esperar a que se prenda una luz para checar el agua. No puede esperar para que se prenda el aceite para chequear el aceite. Son advertencias que podemos tomar como ejemplo para nuestra vida y tomarlo así como en la vida cristiana. No podemos esperar que la luz se prenda para entonces reaccionar. Debemos hacerlo antes. Voy a leer 3 puntos importantes de esta parte. La primera dice, debes velar por el regreso de Cristo. Jesús nos manda que velemos. En Mateo 24:42 es un mandato, no es una sugerencia. Debemos velar porque no sabemos cuándo va a regresar el Señor. Segundo, debemos estar alerta por el regreso de Cristo. También debemos permanecer alertas y estar en un nivel máximo de atención. Debemos estar preparados para el regreso de Cristo. Jesús nos manda a prepararnos como ese padre de familia. Vendrán falsos maestros, falsos cristos, falsas enseñanzas y falsas señales, falsos anuncios. Sin embargo, el cristiano no puede ser tomado por sorpresa, pues después de tantas advertencias. Yo creo que en la vida, desde que fuimos transformados o nuevos seguidores de Cristo, se nos ha advertido todo el tiempo, hasta ahora, de todo lo que va a venir. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Bueno, seguimos adelante. En Mateo 24:45 a 47. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Hasta cuándo? Hasta ahí nada más. Amén. Bueno, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Ahí es una pregunta, ¿no? El que esté preparado. Ajá. Y ahí dice que bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga y le haya haciendo así. Bienaventurado, o sea, dice, no estamos llamados a aislarnos del mundo. Jesucristo no se aisló de nadie. Estamos llamados a vivir para Dios y hacer lo que tenemos que hacer para Dios, aunque nuestro trabajo, aunque no sea para Él, pero tenemos que hacerlo como si fuera para Él. Dice, estamos llamados a vivir para Dios y hacerlo todo para el agrado de Él. Donde quiera que el Señor nos haya colocado para servir, debemos ser diligentes en hacerlo bien, para su gloria y para el bien de su iglesia. Sí debemos velar y permanecer alertas,
pero debemos seguir sirviendo con fidelidad en todo lo que hagamos. En el trabajo hay siempre con quien compartir, siempre con quien compartir. Aunque hay otras creencias que traen otras personas, pues simplemente pues, tiene que usted tener la seguridad de quién usted ha creído. Vamos a seguir un poco adelante. Dice, Jesús hace uso de una ilustración para dar la enseñanza. Pone el ejemplo de la persona que es fiel, que es un siervo fiel y prudente. Esto tiene que ver con estar preparados, es decir, no, lo que suceda no nos va a tomar por sorpresa. Por eso él pone ese ejemplo. Si además de estar alertas y velando, Jesús quiere hacerles ver a todos los que acaban de decirles que no era para que tuvieran miedo, simplemente que estuvieran alerta, porque cuando las cosas nos toman por sorpresa, entonces es cuando sí nos espantamos y reaccionamos. Pero es mejor estar alerta en todo momento. El propósito de anunciarles los diversos aspectos del fin era, por un lado, prepararlos para su vida, pero por otro lado, ayudarlos a vivir una vida más santa. No más santa, sino santa. Entonces, debían tener paz, sabiendo que Dios estaba en control de la situación, de lo que sucediera. Debían ser sabios en cómo conducirse en la vida, evitando ser engañados por otras personas. Entonces, eran todas las clases de las enseñanzas que él estaba diciendo para que no fueran engañados, no fueran a creer en otras cosas que no debían de creer. Dice Dios, para Dios y para su gloria, en todo lo que hicieran, eso era donde él se iba a gozar de un siervo fiel, como aquí nos lo dice. Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué debo hacer mientras espero la venida del Señor? Esa pregunta se parece a la primera. La otra dice el regreso del Señor. Serle fiel, hacer lo que dice la palabra. Ellos santificándonos para él. Ya. Dice Jesús, habla de un señor que deja a su siervo a cargo de una casa, de su casa. Y esto implica una responsabilidad grande también para el siervo. Tiene que encontrar cuando él regrese, tiene que encontrar la casa igual como la dejó. O al menos, aquí no estamos hablando de los talentos, pero en este caso espera encontrar su casa igual. Y el Señor espera que haga su trabajo, que haga lo que tiene que hacer. Acuérdense que cuando en esta escena, aquí lo deja encargado de su casa, entonces tiene también siervos. El siervo tiene siervos, en este caso, y también igual les debe atender como debe de ser. Jesús habla de un señor que deja a su siervo a cargo de su casa. Dice, el Señor espera que aquel siervo haga el trabajo que le ha encomendado. Esta era una responsabilidad aún de los esclavos en ese tiempo. Al mismo tiempo destaca la confianza del Señor en su siervo, aquel que ha delegado en su casa. Dice, ante su ausencia, él tiene que cuidarla. El Señor de la casa confía que el siervo será fiel, si no lo dejará a cargo. Tiene que conocerlo, tener confianza en él y saber que ese siervo ha hecho lo que debe de hacer durante el tiempo que está el Señor con él. Dice, las palabras de Jesús, se espera que les dé alimento a tiempo también. Todos los de la casa están bajo la responsabilidad en cuanto a su alimentación y todo no podrá ser descuidado. Tiene que tener cuidado en todas las cosas. Ahora, a veces cuando nos prestan un auto para transportarnos a otro lugar,
igual de manera no puede usted usar de ese carro. Tiene que tenerlo cuidado, tiene que entregarlo como se lo dieron. Cuando renta un carro, usted tiene que entregarlo con la gasolina que se lo llevó. Igual, tiene que entregarlo igual. Pero estamos hablando de un mundo diferente al que estamos hablando aquí con la palabra. Pero sí es un ejemplo de que tenemos que cuidar las cosas que se nos han encomendado. Y más los que somos nuevos creyentes o seguidores de Jesucristo. Sí, pero no cualquier siervo será bienaventurado. Si ven ahí en el versículo dice, bienaventurado aquel siervo cual cuando venga el Señor lo encuentre así, lo cual quiere decir que va a haber alguien que no lo va a encontrar de la manera que el siervo fiel. Y acuérdense que ser bienaventurado yo creo que no es para todos. Yo creo que no es para todos. Debería de ser para todos, pero no va a ser. Sí, debería ser para todos. Esto demanda mucho del siervo porque no se le dice cuánto tiempo tiene que hacer eso. Dice, no puede dejar de hacer con fidelidad lo que se le ha pedido que hiciera, sino hasta que su Señor regrese. El siervo no sabe cuándo su Señor vendrá. Sin embargo, se espera de él que sea consistente en todo lo que haga, de tal manera que cuando venga su amo, lo encuentre haciendo lo que se le encomendó algún día hacer. ¿Será por eso que muchos quieren saber la fecha de la venida para portarse bien y no estar preparados ni estar Sí, en la palabra? tristemente incluso en los trabajos que sucede, espero que termines este proyecto de este tiempo a este tiempo. Y sabe que él se va y regresa y no lo ha terminado, entonces hay consecuencias. Y sí, tristemente quieren saber la fecha para hacer lo que les dé la gana, simplemente. Incluso usted puede hablarle yo comparto con unas personas que son bien difíciles en este caso, pero si ellos no viven esperando nada, tristemente. Cuando el siervo del Señor finalmente regrese y encuentre haciendo lo que se espera de él, entonces tendrá su galardón. Si habrá valido la pena el sacrificio. De la misma manera, el siervo de Dios y todo hijo de él, todo cristiano debe ser fiel y prudente, así como consistente en su servicio, teniendo la vista puesta en el galardón que le espera cuando Cristo regrese. Pero hay otros que no van a recibir ese galardón. Simplemente no tienen una motivación para vivir una vida bien con Cristo. Aquí en esta parte no se nos pide que seamos reemplazados por lo que Él nos ha mandado a hacer. Usted no le puede, si a usted como siervo de Dios no le puede encomendar lo que a usted se le mandó a otra persona. Un ejemplo de reemplazar cuando cuando no está usted cuidando su casa. Cuando usted no cuida su casa, cuando sale de su casa, ¿qué es lo que hace? Cierras, Checa la puerta, la ventana, que todo está cerrado. ¿Y qué es lo que nos reemplaza en ese? Candado, La llave. En otro lugar es la alarma de la casa. En otras un fence de madera, una cerca de madera o de metal o eléctrica. Un perro también. Sí, un perro. Entonces no nos está pidiendo Dios que nos reemplacemos de alguna de esa manera. Usted no le puede encargar a otra persona lo que Dios le encargó a usted, sino que tenemos que estar vigilantes con nuestras propias vidas. Tres puntos aquí importantes, son tres. Dice, primero, debe ser un siervo fiel y prudente. Mientras velas y esperas la venida de Jesucristo, dice, Jesús hizo un uso de una ilustración
introduciéndola como una pregunta. Dice, esta es la manera en la que debemos prepararnos. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le diera alimento a tiempo? Segundo, debe ser consistente en su servicio al Señor. Mientras velas y esperas la venida de Cristo, dice, solo aquel que pruebe ser fiel y prudente podrá tener la dicha de ser bienaventurado. Número 3, debe tener presente el galardón que le espera. Mientras velas y esperas la venida de Jesucristo, si todo cristiano debe ser fiel y prudente, así como consistente en su servicio, teniendo la vista puesta en el galardón que le espera cuando el Señor regrese. ¿Cuál es el galardón ese que habla Jesucristo, que habla Dios? ¿Cuál es la recompensa que nos espera? Una vida eterna. ¿Cómo? Una vida eterna y al lado de Él. ¿Ven? Hermana Hilda. Sí, digo, la salvación que ya tenemos ¿Ven? para ver su rostro y cuidarnos hasta ese momento. ¿Ven? Sí, no, acuérdense que la corona no va a ser para nosotros. Y hay muchos tan mal en esa parte. La corona no es para nosotros, es la corona que le vamos a entregar a Él cuando lleguemos ahí. A ver, otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo vivir? Dice, ¿cómo puedo evitar vivir para mí mismo? Evitar vivir para uno mismo. Sí, ¿cómo puedo evitar vivir para mí mismo? Pues haciendo la obra del Señor, venir a ayudar a los demás, es amar Y amén. y querer hacer el bien, lo que tú quieres que te hagan a ti, hacerlo Amén. a los demás. Bueno, pasamos a la siguiente parte de Mateo 24, del 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hablamos del galardón hace un poquito y de la bienaventuranza. Aquí está la parte del que no va a ser bienaventurado. Y aquí está la parte del tipo de galardón que digamos que el que no ha sido fiel. El hipócrita. Amén. Amén. Dice, Jesús regresará y cuando lo haga, el Padre recompensará a sus hijos fieles y prudentes y al mismo tiempo dará su retribución a aquellos que prefirieron vivir para ellos mismos. Aquí no lo dice claramente, ¿no?, que va a haber una consecuencia. Dice que nosotros como cristianos estamos llamados a ser sabios, a ser prudentes y ser diligentes, entendiendo el llamado que hemos recibido. La advertencia de Jesucristo de tener cuidado con lo que vendrá para no ser engañados. Debemos estamos llamados a estar alertas. Pero acuérdense, lo que le mencioné de los autos, no puede esperar a que la luz se encienda. Tiene que darle un chequeo antes de todas las cosas. Tiene que examinarse a sí mismo antes de que sucedan las cosas. Y el apóstol Pablo nos lo menciona también, nos advierte de esa parte. Si alguien quiere buscar en la Biblia, primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 9. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 9.
Tesalonicenses 5, ¿qué? 5 del 4 al 9. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí otra advertencia, yo miré otra versión y está bastante fuerte. Habla más, otras palabras más, yo creo que más fuertes y agresivas, yo creo. Pero sí, nos advierte muchas cosas, entonces nos dice que nos vestamos con la coraza de la fe. No podemos, nuestra fe no puede cambiar, no debe de cambiar. Acuérdense, ¿qué es la coraza? ¿Qué es lo que protege a las tortugas? La concha o el casco es como un tipo de hueso duro, no sé qué será. Pero sí, el caparazón, y nos muestra que nos protejamos con eso. Y otra del yelmo. Bueno, ahorita voy. Igual los soldados tienen algo que les protege el cuerpo, como las tortugas, o en el tiempo de antes, que traían algo de metal para protegerse las partes importantes de un buen chaleco también, sí, claro, igual manera, partes más vitales. Ahora, el yelmo, es otra de las partes que también nos habla, porque tanta información que puede llegar a nuestra cabeza y pues nos puede hacer cambiar. El yelmo es el casco, es un casco que nos protege de muchas cosas. Entonces debemos estar, hay advertencia sobre advertencia. Bueno, sigamos adelante. Dice, Jesús continúa la ilustración, esta vez con el ejemplo de un siervo malo y negligente. Un siervo sería malo si habiéndole encomendado una responsabilidad, desestima la confianza de su Señor y actúa con hipocresía, pensando en sí mismo en una gratificación temporal, afirmando que de todas maneras su Señor tardará en venir. Acuérdense, nadie lo sabemos, y este es el ejemplo que nos da aquí de una persona que no le importa a la hora que llegue. ¿Me entienden? Dice, este siervo malo realmente no ama a su Señor, sino que se ama a sí mismo. Lo único que le interesa es aprovecharse de su posición temporal de autoridad, en lugar de ser responsable y diligente con lo que se le ha encomendado a hacer. Y dice hacer el bien y le parece ser no importarle las consecuencias. En lugar de alimentar a tiempo a los de su casa y cuidarlos, los trata mal, los castiga, se siente con autoridad y los obliga a trabajar, y tal vez hasta sin comer. Tarde o temprano la hora de rendir cuentas va a llegar. Dice, este siervo le faltó a su amo, desobedeció, deshonró a los de su casa y demostró que realmente no amaba a su señor. El señor de este esclavo llegará cuando nadie lo espere, y cuando su siervo, que haya fallado gravemente en todo aquello que lo puso a cargo, tendrá su recompensa. Dice, el fruto será evidente, el rechazo del amo el rechazo del amo será puesto en evidencia y no tendrá lugar entre los demás, ni mucho menos entre los de su casa. Jesús afirmó que será castigado con dureza porque fue hipócrita, y ahora será demasiado tarde. Si habrá perdido la oportunidad de estar con él, si Jesús dijo al final de la frase que describe lo que le espera al siervo malo, que es juicio, dolor y angustia.
todo cristiano da fruto. El que no da fruto probará que en verdad no es un hijo de Dios. Cuando Jesús regrese, le sabrá con mucha claridad, él sabrá con mucha claridad quién es su hijo, cuál fue fiel y cuál fue el prudente. Dice, a este último le parece el juicio, un castigo eterno del que no podrá escapar. Para los hijos que permanecen alertas y que son hallados fieles, habrá bendiciones y abundancia y estarán para siempre con su Señor. Hay 3 preguntas, si no quiere contestar no importa. Dice, ¿cuánto anhela estar con el Señor? ¿Cuánto se desvive por el regreso del Señor? ¿Cómo espera la segunda venida de Jesús? Si le importa cuándo venga o no. Son preguntas para ustedes nada más, para todos. Amén. Y para terminar, voy a leer 3 puntos importantes aquí. 3 palabras con su significado. Dice, mantén la certeza de su venida y la importancia de su llamado. Dice, Jesucristo vendrá y mientras estás llamado a velar, también estás llamado a servir a Dios con todo tu corazón, buscando glorificarlo. Dice, evalúa cada cosa que haces a la luz de su regreso y tu condición de hijo de Dios. No debes vivir para ti mismo, sino para aquel que te salvó y te hizo una nueva criatura. No deseches servir a Dios, por sencilla que sea su tarea, y ten presente lo que Él quiere de ti. Comparte sin descanso las buenas nuevas de su salvación y de tu Judea, tu Samaria y hasta lo último de la tierra. Inicia conversaciones evangelísticas, dice, presenta el plan de salvación, aprovecha para contar lo que Dios ha hecho para ti y lo que Él puede hacer por la persona con la que hablas. Dice, nunca desestimes tu misión y tu llamado en esta tierra. Por siempre permanezca lo que te encomiendan hacer, ya sea secularmente o en la iglesia, hazlo para el Señor, sabiendo que Él se agrada en lo que hagas para su gloria. No olvides lo que está delante, no te sientas muy cómodo, no perteneces a este mundo, aunque estás en él, permaneces al Señor, vive entonces para el Señor. Hermanos, muchas gracias por su atención.